Nueva edición, esta vez en línea, del seminario Stop and Think Now, sobre el papel de los datos en la comunicación de crisis del COVID-19. Me llamo Manuel Martín Algarra, voy a ser el presentador e introductor de esta sesión. Quiero agradecer a todos los participantes, que ya somos 190, de dos continentes al menos, que yo sepa, y quiero agradeceros la participación. Y si os parece bien, podemos comentar unos minutos, dejar 5 minutos, porque todavía se va sumando gente. Me gustaría saber, tener una idea aproximada de cuántos sois antiguos alumnos de la universidad. Si podéis, a través del chat, presentaros los que sois antiguos alumnos de la universidad, etcétera, pues nos hacemos una idea. Gracias por estar aquí. Bien, unos cuantos conocidos. José María Ortega, desde Valladolid, Alberto, Pedro, Diana Barberí, y mucha gente conocida. Pues es un gustazo. Luisa Ay, encantado de saludarte de nuevo. Muy bien. Hombre, Yulen, Diego Maraña, cuánta gente conocida y querida. Me da mucha alegría teneros aquí en este seminario. Sigue subiendo la participación. Javier Aulitas, y además hay médicos, hay gente de económicas, alumnos de máster y de grado. Estupendo. Es Miguel Ángel Souto de Pontevedra, qué alegría. Cuánta gente conocida y querida. Antiguos alumnos del MERC. He visto a Sara por ahí. Muy bien. Olga Brainovich. Qué gustazo, qué alegría, la verdad, teneros por aquí. Pues nada, sigue creciendo el número de participantes. Paco López Seane, qué alegría. Bien, bien, bien. Pues vamos a pasar un rato estupendo. Voy a ir, si os parece bien, dando algunas instrucciones sobre cómo va a funcionar el seminario. Antes que nada, quiero volver a presentarme, porque sois unos cuantos los que os habéis dado de alta a la sesión desde que lo he hecho. Mi nombre es Manuel Martín Algarra, soy profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad y soy director del Máster en Reputación Corporativa que la Facultad de Comunicación imparte en Madrid, en esa sede estupenda, en la que ahora estáis solo virtualmente, pero que estáis invitados a visitar en cuanto nos sea posible, por supuesto. Como sabéis, esta sesión se enmarca en una actividad que se desarrolla en la sede de posgrado en Madrid, que se llama Stop and Think Now, que son una serie de conferencias sobre cuestiones transversales, interdisciplinares, de interés casi siempre de actualidad, que tenían lugar en la sede de Madrid y que la crisis precisamente del coronavirus interrumpió, pero interrumpió en el formato presencial. También es cierto que nos dio la oportunidad de abrir estas sesiones a todo el mundo. De manera que ya el espacio no es un problema y tenemos la suerte de compartir con tanta gente de todo el mundo, 250, más de 250 ya, estos seminarios. El COVID, por tanto, presenta también oportunidades, nos da posibilidades. Esa es la 7ª conferencia que hay. Y a lo largo de las distintas ediciones se han inscrito más de 6.000 personas a estos seminarios, o sea que os hacéis cargo del alcance que están teniendo. Si os parece, os voy a dar algunas instrucciones sobre cómo vamos a funcionar. Lo primero es que, obviamente, la tecnología es una herramienta que nos permite comunicarnos en la distancia, pero también tiene sus dificultades y sus problemas. Por eso no tenéis activado el micrófono, para que esto no sea un guirigay. Solo tenemos posibilidad de activar el micrófono el ponente de la sesión, que es Francesc,
Pujol y yo mismo como presentador. Pero, sin embargo, se trata de que sea una sesión lo más interactiva posible y para eso tenemos dos herramientas. La primera es el chat, en el que algunos estáis escribiendo ya y presentándoos, y la segunda es una herramienta que se llama preguntas y respuestas. Es esta última, la herramienta de preguntas y respuestas, la que vamos a utilizar para que podáis preguntar al ponente. O sea que si tenéis preguntas o si van surgiendo preguntas a lo largo de la intervención de Francesc, podéis ir escribiéndolas ahí o escribirlas ahí al final y esa será la herramienta para que podáis interactuar con los demás, con el ponente y con los demás participantes en la sesión. Yo seré el moderador de esas preguntas y por lo tanto procuraré agruparlas de manera que las respuestas puedan llegar a todos y sean lo más amplias posible. Os animo, por supuesto, a participar en la herramienta de preguntas y respuestas y también en la del chat si Francesc os pide que intervengáis a través de esa herramienta. Bien, como decía, la sesión de hoy vamos a hablar sobre el papel que los datos están teniendo en la comunicación de crisis del COVID-19. Francesc, que es profesor en la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra y también profesor del máster en reputación corporativa, del que soy director, como sabéis, es conocido aparte por su faceta académica y de investigación y aplicada, es un conocido, reconocido tuitero y analista de datos, siempre de muchos datos relacionados con la reputación, pero en concreto últimamente con datos obtenidos a través de Twitter. Y es un hombre que en Twitter introduce esa vertiente de racionalidad y de análisis que muchos afirman que es imposible en Twitter. Bueno, pues tenéis aquí en la pantalla a alguien que demuestra que en Twitter también cabe la racionalidad y el análisis. Y hoy estoy seguro de que nos va a hacer un análisis estupendo de cómo Twitter sirve para saber qué pasa y para tomar decisiones. Francesc, como sabéis, es el director del programa Leadership and Governance de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra y hizo su tesis doctoral en la Universidad de Ginebra, si no me equivoco. Estudió en las universidades de Friburgo y de Barcelona, un hombre con una experiencia docente e investigadora internacional y muy reconocida. Y nada más, yo creo que hemos venido todos a oírle a él. La sesión va a durar en torno a 45 minutos y después tendremos 15 minutos más para responder a las preguntas que vayan haciéndose en la herramienta Preguntas y Respuestas. De nuevo, os agradezco mucho a los más de 280 que estáis inscritos o que estáis conectados a esta sesión. Os agradezco vuestra participación y os agradezco también de antemano vuestras preguntas e intervenciones. Y sin nada más que aportar, Francesc, muchísimas gracias por estar aquí y es tuya el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Tengo que decir que muchas gracias y muy bien porque Manuel es mi jefe, o sea que en parte yo ahí en el máster de reputación imparto un curso precisamente sobre métricas de reputación, cómo medir reputación en el mundo online. Y bien, pues estamos a lo que hemos venido a hablar del coronavirus, a hablar de la crisis, a hablar de cómo comunicarla y a hablar de qué papel pueden jugar o qué papel juegan los datos en el entendimiento de la crisis y, por tanto, cómo podemos jugar con los datos en el sentido neutro de la palabra para acompañar esta crisis, para poder gestionarla por la parte que corresponde a su comunicación. Antes de empezar con la presentación, he preparado una presentación para apoyar lo que os quiero contar. Antes de empezar, pues un saludo a todos vosotros, un saludo especialmente cariñoso para aquellos que os está pegando más fuerte, de manera más cercana, este virus nefasto, pues eso, con mucho cariño. Y también un saludo, que he visto que algunos estabais, un saludo especialmente sentido y admirativo hacia los que estáis en primera línea, hacia los médicos, hacia los sanitarios
y todos aquellos que estáis interviniendo tan directamente, pues también con esos trabajos esenciales. Y eso que es tan bonito ver que los dependientes y cajeros, cajeras, nos damos cuenta ahora que son servicios esenciales. Pues eso, un saludo muy agradecido a todos aquellos que estáis ahí. Yo, la historia que os quiero contar, si lo consigo. Bien, la historia que os quiero contar realmente, a ver, un segundín, por favor. Vale. Pues es ese papel que pueden jugar los datos. Y como llevo mucho tiempo hablando sobre esta cuestión, otro segundo, por favor. Perdonad. Bien. Una de las cuestiones que se ha planteado en general, y también se me ha planteado a mí, porque he utilizado algunas veces el símil para explicar el papel que juegan los datos en una crisis, pues es dar marcos de crisis que puedan ayudar a entender. Y una crisis tan sistémica, tan general, tan masiva como la nuestra, pues es lo que corresponde a una crisis como una gran guerra, una gran tragedia natural. Pero luego me he dado cuenta, y entonces hay gente que no le gusta nada esta comparación porque tiene distintos elementos contradictorios. Bien, me he dado cuenta que la mejor manera para explicar el papel de los números en una crisis como la epidemia es hablar simplemente de la epidemia y comparar nuestra epidemia con las epidemias. ¿Por qué? Pues porque la epidemia que estamos viviendo en España es una pandemia y fue declarada pandemia de manera oficial y por lo tanto los que están escuchando desde América están viviendo su epidemia porque es epidemia global, es epidemia mundial. Bien, pues es una pandemia y en ese sentido, para los que estamos aquí, esa epidemia, esa pandemia tiene dos aspectos que nos sirven como términos de comparación. Uno, que nuestra epidemia nacional no es la primera de las epidemias que han brotado en esta pandemia. No somos los primeros países ni los segundos, y algunos sí que son los terceros, pero por delante de nosotros ha habido otros países que han vivido la experiencia de esta epidemia. Y segundo, como pandemia, no es la primera pandemia que ha vivido la humanidad reciente, en sentido amplio y largo del periodo. No lo hemos vivido personalmente, pero sí que ha habido en los años 50, en los años 60, y sobre todo la gran referencia como pandemia, pues la gripe de 1918. Por tanto, tenemos elementos de referencia precisamente a los cuales nos podemos referir, a los cuales nos podemos comparar. Y el que no seamos los primeros, España, México, Chile, Argentina, en gestionar, abordar la epidemia, por lo tanto, gestionar, abordar esta crisis colosal en nuestros países y, por tanto, cómo gestionar la comunicación de esta crisis, no somos los primeros que nos hemos enfrentado a esta crisis. Por delante de todos nosotros, salvo que nos estéis siguiendo desde China y desde Corea, por delante de nosotros tenemos pues el origen. Tenemos Hubei, tenemos Wuhan y nosotros, España, y vosotros, más tarde todos vosotros, salvo que conectéis desde Italia, todos nosotros hemos entrado en nuestra epidemia, en la fase de expansión de la epidemia, cuando básicamente la epidemia en China había sido controlada y había hecho todo su ciclo y pues eso, a principios de marzo ellos podían anunciar que estaba declarada. Y por tanto teníamos una información de partida que es el confinamiento funciona. Porque aplicaron una medida impresionante y que fuera de común, fuera totalmente de lo común en pleno siglo XXI, que parecía una cosa de los siglos pretéritos y de repente vemos un país que activa una medida tan extraordinaria como bloquear una región
entera gigantesca de 60 millones de habitantes. Y nos dicen que el confinamiento funciona. Y tenemos también por delante de nosotros, cuando se complica la cosa en España, tenemos a Corea del Sur, que también nos da la muestra de la evolución de casos, y cuando explota como epidemia a los ojos de todo el mundo en España el coronavirus, el COVID, en Corea también habían demostrado que habían controlado completamente el brote y su epidemia nacional, digamos, en esa primera fase, en esa primera ola. Y con una medida, una vía distinta, pues el test, hacer el mapa, etcétera, con todas las historias. No vamos a hablar de estrategias de gestión gestión sanitaria del coronavirus, porque no es mi tarea, yo no puedo aportar nada, no soy experto en absoluto en ninguno de estos temas, y yo lo que único trabajo es con datos y con gráficos y análisis de gráficos, pero no, y es un punto importante para los que no me habéis seguido en Twitter, porque yo no insisto mucho en redes sociales, no soy en absoluto un experto en temas de epidemiología, no soy en absoluto experto en temas de coronavirus. No lo soy y no he intentado darme un atracón, hacerme un máster en 28 días para creerme yo mismo que lo sé todo sobre este tema y hacer creer a la gente que lo sé. No sé nada de estos temas. Y he querido no romper esa barrera y darme un baño y entrar en cosas que no conozco. Yo lo único que puedo aportar es mi reflexión, mi experiencia sobre el papel que pueden jugar los datos y su visualización. Bien, y como otro punto de referencia para entender nuestra crisis, para explicar nuestra crisis, nuestra epidemia, nuestra pandemia, es que tampoco es para nada la primera pandemia que vive la humanidad. Y hay unos maravillosos, de los mejores expertos en visualización de datos, en explicar las cosas, en dar información, convertir los datos en información y convertirlos en historias, pues de los mejores en el mundo son los de National Geographic, y ellos han convertido la información de estudios en este maravilloso gráfico complejo de cómo se vivió la epidemia de la gripe de 1918, cómo se vivió en ciudades en Estados Unidos. Porque está toda la información disponible de la tasa de mortalidad, que es el debate que estamos teniendo ahora en España sobre cómo contabilizar los muertos con coronavirus, qué es lo más relevante y lo más creíble, si son las fuentes oficiales registradas y testeadas, o si, por ejemplo, como se ha hecho en esta epidemia y en otras muchas, es simplemente acudir a las tasas de letalidad de un año, compararlas con años anteriores. Bien, pues este es el mapa de el número de fallecidos en distintas ciudades de Estados Unidos. Y en las zonas marrones oscuras nos muestra las fases en las que esas ciudades se vieron obligadas a tomar medidas de distanciamiento social, de confinamiento, de distinto grado, distintas medidas. Y por lo tanto, nos cuenta la historia que las epidemias se afrontan con distanciamiento social y que no hemos sido nada innovadores en eso, sino que seguimos. Y bien, esa es la información que sacamos de esas crisis. El conjunto de todos estos elementos, de estos dos términos de comparación, a mí me sirvió como punto clarísimo de partida, de fondo, de sustrato, cuando yo empecé a compartir los datos, porque tenía la impresión de que estábamos perdidos, de que no teníamos luz suficiente. Ese sustrato yo lo tenía para saber que las crisis, las epidemias, son básicamente todas así. Tienen su historia, que puede tener una forma un poco distinta, pero que siempre dentro está el bicho, el elefante, y según cómo se mueva, pues tendrá un proceso, pero que, entre comillas, tiene un principio y tiene un fin. No hay epidemia que 100 años dure, al menos en los tiempos modernos. Tiene picos y porque tiene picos y tiene principio y final, tiene fases. Y lo recuperáis. Esta presentación estará disponible luego en vídeo en YouTube. Todas las cosas que yo iré mostrando no las voy a comentar todas, pero las podréis, los que estéis interesados en aspectos concretos, podréis acudir a esa información. Lo digo porque pues, hay perfiles distintos de estos tipos de
de cómo se han vivido la gripe en mortalidad en cada ciudad. Tienen puntos comunes y puntos específicos. Pero la historia es que básicamente, y entonces retomo el caso de Hubei, de China, el brote principal en China, es que se puede no modelizar, porque de nuevo yo no soy especialista en epidemiología y no pretendo trabajar ni mostrar ni sustentar ningún tipo de modelo econométrico ni ningún modelo epidemiológico, sino qué nos dicen los gráficos de los perfiles de las epidemias. Bien, pues que tiene fases, y de nuevo, sin considerarme, sin aplicar y buscar el perfil técnico, yo identifico 4 fases, básicamente. Un segundo. Es que tengo miedo. Voy a ver y voy a pedirle a Manuel. Tengo miedo de... confírmame de que me estáis escuchando, de que se oye bien todo, porque me da la impresión no Yo te sé si estoy estoy... escuchando bien y te estoy viendo bien y la presentación se ve muy bien. No sé si tenéis algunos problemas. Como ves en el chat, parece que todo funciona bien. Perfecto. No, o Gracias. sea, si hay alguna cosa, tú dame indicaciones, porque, entre comillas, yo estoy a ciegas, tú me das indicaciones si pasa algo, ¿vale? De acuerdo, muy bien. Gracias. Gracias. Bien, pues 4 fases. Y con la forma específica de cada una de los perfiles de distintas epidemias, póngase la fase en el punto, o sea, no significa que sean 4 fases de igual longitud, sino que son 4 etapas y pueden ser más cortas, menos cortas, pero yo identifico 4, ¿vale? ¿Esas 4 cuáles son? Y luego remarco, no he ido a buscar la definición técnica que utilizan los epidemiólogos, la que veo yo como analista de datos, analista de gráficos. Pues que trabajamos en economía también en muchas funciones, en muchas variables, variables que se mueven. Entonces, ¿qué etapas veo? Pues una primera etapa de implantación, de desarrollo, de activación de la epidemia, que los casos absolutos, esto es un número de casos, pero luego lo aplicáis con 10 días de decalaje, lo aplicáis para caso de muertos, es la misma historia, básicamente. En una primera fase en la que el número absoluto de fallecidos o de casos es muy bajo, pues es que aquí no llegaba ni a 800 y precisamente como es muy bajo, parece que se tiene solución controlada o al menos que no es una situación especialmente relevante, peligrosa o para la cual preocuparse. Llega una segunda fase en la que se entra ya desde esos niveles que ya no eran de decenas de casos, sino de centenas. Lo que se observa es que esos casos cada día siguen creciendo y cuando se crece desde centenas, pues las cifras en números casos diarios, que es lo que se tiene aquí, y luego veremos en casos absolutos, esas cifras empiezan ya a impresionar un poco, pues porque precisamente ya salimos de las centenas y nos metemos en los miles, y hablar de que hoy hemos tenido 1000 casos y mañana 1300 casos y pasado mañana 1700, dices, miedo. Esto es muy fuerte, esto es muy serio, y además parece que no hay quien lo pare y que esto va a tocar el techo. Y esta situación se sigue manteniendo cuando se empieza a entrar en la fase 3, que llamamos de contención, en la cual las cifras de casos nuevos siguen siendo muy altos, siguen siendo muy notables, y por lo tanto parece que no hay manera humana de parar esa epidemia y que siempre va a estar ahí y que o va a seguir creciendo, que es lo que veremos con los datos absolutos, o sea que eso va a tocar el cielo, los datos, o sea, va a llegar a toda la población y va a matar a casi toda la población, o si no, aunque no crezca siempre, va a tener unas cifras colosales todo el rato. Pero lo que está pasando es que se están conteniendo los casos, precisamente porque dejan de crecer. Hemos salido de la fase de crecimiento a una situación de contención. Para pasar a una fase de desactivación, este gráfico es un poco rara porque de repente ves, habiendo llegado a un primer pico en el día 18, vuelves a tener un pico muy importante el 24 y eso fue simplemente por un problema de conteo
que son exactamente las cosas que estamos teniendo en España, que se cambian los criterios de contabilización y de repente se suman cosas que antes no se sumaban. Entonces, para querer hacer un mapa distinto, un mapa más claro, se hace, pero altera la evolución de la gripe. Pero si se hubiera utilizado un mismo criterio durante todo el perfil de conteo y de contabilización, durante todo el perfil de la epidemia, después de esa fase de contención, tú lo que tienes es una situación, pues si cogéis el primer dato del 24, desde el 24 hasta los días siguientes, constantemente, cada día, básicamente, las cifras de casos diarios van cayendo, hasta volver a entrar en una situación en la que parece que la situación está controlada porque como epidemia ha desaparecido. Pues es enfermedad o es casos, etcétera, pero se ha limitado la progresión y sobre todo pues se reduce y toda la parte que tiene que estamos viviendo de manera trágica desaparece todo el problema de colapso de la atención médica del sistema sanitario. Bien, pues estas 4 etapas que se pueden ver un poco mejor con los datos de casos diarios, es tremendamente difícil verla si acudimos a los datos totales. De casos totales, de fallecimientos totales, llevábamos 180.000 casos desde el inicio de la epidemia, llevamos 190.000 casos, llevamos 140.000. Lógicamente, los casos mientras dura la epidemia siempre suben. Y como siempre suben, las tendencias, los matices, son casi imposibles de ver en las distintas fases. Es más, lo que veremos a continuación es que no solo es difícil verlo, las diferencias, sino que además es una información que genera mucho ruido. Genera mucho ruido porque hace que sea casi imposible entender lo que está pasando. Y veremos por qué. ¿Vale? ¿Qué es el problema básico que plantea la información cuando se da la evolución de la epidemia dando los datos totales? Los datos totales acumulados, de hoy tenemos tantos, y ya veremos, es un dato fundamental, es un dato esencial que hay que explicar, es un dato para entender lo que está pasando. Pero lo que voy a mostrar es que genera muchos problemas, además de dar información, genera muchos problemas para entender lo que está pasando. Bien, pues el problema que básico y fundamental que genera la información que nos dan en datos totales de la evolución de la epidemia es que provoca un divorcio, una divergencia entre lo que llamo realidad y la apariencia que da la información de esos datos. ¿Por qué hay divorcio? Porque en la etapa 1, la realidad, en cuanto a dinámica de epidémica, la situación es mala, es malísima. Porque aunque sean muy pocos las centenas de casos, como si en esa etapa inicial no se toman medidas de distanciamiento, se está permitiendo que el virus se desarrolle en su tasa natural de reproducción, el famoso R0, se desarrolle a sus anchas, se contagie con su tasa natural porque no hay medidas de distanciamiento. Y precisamente el problema de que no haya medidas de distanciamiento en parte está hecho porque la información aparente que dan los datos es que no es para tanto. Solo hay 14 casos, es casi imposible que uno de esos 14 casos sea mi vecino. Es casi imposible y por lo tanto es absurdo que deje de dar la mano a mi vecino. Es absurdo de que deje de ir a la discoteca. Es absurdo que se tomen medidas drásticas para prevenir no se sabe qué. Bien, pues los datos son enemigos muy claros y muy directos de la dinámica de fondo que está sucediendo. Y lo son porque se están multiplicando, pues eso, por los casos con esa tasa natural, pues por 2 cada 4 días, por 2 cada 5 días o por 3 cada 5 días. Pero claro, que pasen de 3 casos a 6 casos, pues no impresiona a nadie. Que pase de 6 casos a 12 casos, que es vuelta a multiplicar, no impresiona absolutamente a nadie. Que pase de 12 a 24 sigue sin impresionar. Y aunque pases de 100 a 200, todos esos días, esos 4 días que vas dejando que se multiplique de manera natural, es una fase nefasta en términos de realidad porque te está ya dando la multiplicación final de casos que vas a tener, que va a ser una multiplicación por miles. Y cuanto antes tomes medidas de distanciamiento social para frenar esa reproducción natural,
menos importante, menos gigante será el número de casos finales. Y es muy difícil entender esa dinámica con la dinámica de la pandemia, con la dinámica del crecimiento exponencial, con la dinámica de los números y con los números absolutos. Entonces, en esa etapa 1 hay una divergencia directa entre la realidad de fondo y la apariencia de los datos. En la fase 2 desaparece el divorcio. Desaparece el divorcio porque las cifras empiezan a ser tan importantes, ya dejan de ser anecdóticas, empiezan a ser relevantes, primero cientos, luego miles, y cuando se multiplican por 2 los miles, pues pasar de 1000 a 4000 es mucho. Pero cuando te das cuenta que 4 días después pasas de 4000 a 8000, dices, socorro, y cuando 4 días después pasas de 8000 a 16000, dices, tenemos un problema muy, muy serio. Y por lo tanto, los datos refuerzan o están alineados con la realidad de fondo es, si no se toman medidas, ese crecimiento que veis ahora, que es tan dramático, es tan tremendo, va a llegar efectivamente hasta el techo. Y es en ese punto en el que los datos ayudan a ser conscientes de la gravedad de la situación, conciencia de que no la teníamos en la etapa 1. ¿Vale? En la etapa, entonces, esa divergencia entre estas dos etapas es un problema gravísimo para la gestión de la crisis. Y esos datos, el cómo los comunicas, pueden jugar un papel fundamental para comunicar en la crisis. Y esa etapa 1 la hemos repetido casi todos los países que hemos estado muy cerquita del caso de China, porque nos parecía que éramos héroes y luego, después de España e Italia, viendo el desastre, la inmensa mayoría de los países han entendido el mensaje que nosotros no habíamos entendido en la etapa 1, porque han visto que también iban a tener ellos esa etapa, que estaban viviendo ellos esa etapa 1 y que después de la etapa 1 íbamos a tener todos la etapa 2. Y por lo tanto, para reducir el daño en etapa 2 y 3, tenías que actuar en la fase 1. Y eso lo han hecho de una manera valiente, remarcable, admirable, muchos países de América Latina cuando tenían decenas de casos o pocas centenas de casos. Y es un error que no han querido, habiendo visto el caso de China, el de Corea, el de España y el de Italia, otros países muy importantes han seguido despreciando la fase 1 para tomar decisiones y han esperado a la fase 2 cuando ya han dejado ya abierto el camino a la explosión. Bien, pues después de esa fase 2 llega una fase 3. Esa fase 3, que era esa fase de contención, esa fase de contención en la que ya no crecen las cifras totales de fallecidos. Las cifras diarias de fallecidos. O se va estabilizando, crecen, pero cada vez menos. Y entonces se va estabilizando. Vemos que cuando miramos a los datos absolutos, en datos totales, esa contención no se ve por ningún sitio. No se ve que haya un freno de nada, porque los datos absolutos son realmente, o sea, no estoy manipulando nada, o sea, son los mismos gráficos con los mismos datos sumados de manera distinta, pero son los mismos datos. Bien, pues esos mismos datos que nos comunican día a día los casos totales de contagio, los casos totales de fallecidos que se acumulan día a día, vuelve a tener un divorcio, una divergencia muy clara entre la apariencia, que es una apariencia, esto es una catástrofe, esto está fatal, frente a la realidad es, esto está yendo mejor. Y si está yendo mejor y estamos en la fase 3, la única manera de entrar en fase 3 es porque se recogen los frutos del distanciamiento social. Si no hay distanciamiento social en la fase 1 o en la fase 2 se amplía, se alarga todo lo que quieras porque se multiplican por 2, por 3 cada 4 o 5 días. Si dejan de multiplicarse y empieza a crecer menos, la única explicación posible es por distanciamiento social. Porque se reduce la tasa natural de contagio, de reproducción de ese virus. Y solo se puede hacer cuando nosotros actuamos como vacunas. Generamos ese distanciamiento por la distancia física o por las medidas de higiene, etc. Bien, pues el problema, y se convierte en un problema
de gestión de crisis y, por lo tanto, los datos se convierten en un problema de comunicación de crisis es que la realidad no se está transmitiendo bien con los datos de casos absolutos. Y veremos que eso genera otra colección de problemas. En concreto, te hace dudar de que el confinamiento, que la distancia social sirva para algo. No sirve para nada, estás asumiendo unos sacrificios gigantescos y que parece que tienen un impacto nulo. Y por lo tanto genera efectos de desánimo, de desesperación y por lo tanto efectos psicológicos importantes en la población, efectos de duda hacia la acción pública que se está tomando, efectos de querer renunciar a hacer presión para que se renuncien a esas medidas, pero esa presión psicológica, esa duda en la eficacia de las medidas se multiplica por 10 y por 100 en los que están en primera línea, que son los sanitarios, que son los intensivistas, que son los que están en UCIs, que me dicen los expertos que la realidad está yendo mejor y los datos que tengo yo es que la UCI se llena más, es que no hay que dar abasto, es que estamos haciendo selección, es que esto es infernal y no se ve la luz en ningún sitio. Y por tanto puede ser tremendamente castigador y por tanto injusto porque no se corresponde con la realidad, con el peso que está soportando ya de por sí los médicos, el personal sanitario, con la situación que está viviendo. Bien, pues, y luego llegamos a una última, cuarta etapa en el que la realidad empieza a mostrarse mejor porque por fin la historia que nos contaban en la fase 2, que miren que la curva se está aplanando, empieza a aplanarse, pues si miro en ese gráfico en la fase 4, pues sí que esté un poquito, sí que está aplanando, ya no es recto, sino que se va aplanando un poco. Pero claro, evidentemente cuesta, la tesis es que cuesta horrores ver esta historia de que la curva se está aplanando en esta fase 3. En la fase 4 ya se empieza a ver. Y donde evidentemente se ve muy bien que hay un cambio es cuando me das los datos diarios. Bien, pues en esa fase 4 volvemos a desaparece de nuevo el divorcio entre datos, con los datos que se comunican, desaparece el divorcio, la divergencia entre apariencia y realidad. Y por lo tanto, dejan de jugar un papel estratégico importante. Pero donde sí lo juegan es en esa fase 1 y en esa fase 3. ¿Vale? Y lo planteo como una ley que extraigo, que aprendo yo de lo que he visto en esta crisis. Es, si hay un divorcio entre la realidad y lo que muestran o que aparentan los datos, tenemos un problema de comunicación seguro. Y por tanto tenemos un problema de comunicación de crisis. Los datos no nos están ayudando a gestionar la crisis. La comunicación de los datos no están haciendo buena comunicación de crisis y por tanto tenemos un problema de comunicación y tenemos un problema de crisis y como he dicho, por los efectos que genera tanto en la fase 1 de relajamiento, de despreciar las medidas, de no quererlas tomar, como la fase 3 de desesperación, de desánimo, esa falta de buena comunicación tiene efectos muy importantes en la propia gestión de la crisis. ¿Vale? Entonces, aquí con un poco más de detalle, pero no quiero decir que el divorcio es especialmente notable cuando se utilizan los datos acumulados y lo es también, pero con matices con los datos diarios. Pero no hay que olvidar que incluso jugando con los datos diarios, la fase 3, el ser conscientes que estás en la fase 3 de contención, no siempre es claro verlo y no siempre has de esperar un buen trecho de estar en fase 3 para darte cuenta que estás en la fase 3. Entonces, la propuesta es no des esos datos. Ahora vemos, no, esa no es la propuesta. Forman parte de la realidad, es una parte esencial de la realidad, pero es decir, de nuevo, hay fases muy importantes de la crisis que no comunican bien, no explican bien cuál es la realidad. Y os lo cuento con un ejercicio que estoy haciendo estos días y en el que a lo mejor algunos de los oyentes habéis participado, que es un cuestionario que he lanzado precisamente sobre el papel que están jugando las imágenes para explicar la crisis. Y he escogido una colección de 21 imágenes de distinto calibre. El ejercicio nació de una historia concreta en España, pero da igual el contexto, porque sí que ha servido de decir, mira, básicamente esta es la colección de imágenes
y casi todas las imágenes se agrupan en una de estas 21 imágenes que sirven para explicar qué es lo que está pasando con la crisis del coronavirus. Y lo que tiene esa encuesta, dando una primera parte de cómo está viviendo cada uno de los que respondían al cuestionario, cómo está viviendo personalmente la situación de confinamiento, está centrado en España, está abierto a todos los que queráis. Bien, pues tomando en cuenta el perfil de vivencia del confinamiento, pues cómo se valoraban cada una de estas 21 imágenes con respecto a varias dimensiones. Y aviso, y lo avisé y está apuntado aquí, es muy largo, es tedioso, es cansino, pero es maravilloso esa colaboración entre todos porque esta mañana o ayer había ya 870 respuestas y por tanto de información interesante. Y entonces, de las 21 imágenes, precisamente escogí 2 sobre visualización de datos. ¿Cómo se están visualizando los datos? Una sobre un gráfico que muestra los datos acumulados, en este caso los casos acumulados de España, y otro que muestra la de fallecidos, pero en formato de cantidad de muertos por día. ¿Vale? Esas 2 variables de referencia para explicar la crisis con datos, pero también con noticias. Las noticias, los titulares de las noticias, cuando se está la reunión del comité científico de expertos o del comité del Ministerio de Sanidad, anuncian los datos y los datos en estas últimas 24 horas ha habido tantos casos nuevos, ha habido tantos fallecidos, tenemos tantos casos totales y tenemos tantos fallecidos totales. Y esa información es la que recibimos, la que intentamos digerir y es la que se transmite como titulares durante todas las fases de la crisis. Y es importante porque es la información que se transmite en fase 1, en fase 2, en fase 3, en fase 4. Bien, pues os muestro cómo se ha valorado el papel que juegan estas imágenes en la gestión, en la comunicación de crisis. ¿Qué aportan estas 2 imágenes? Y que podrá tener todos los sesgos y que se puede analizarlo, o sea, se puede poner todos los peros que se quieran al ejercicio, especialmente el que a lo mejor la gente que lo ha rellenado esté conectado con lo que yo cuento, pero bueno, estaba mezclado con... Bien, con todos los peros os muestro la información. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se lee esto? Pues la respuesta era una escala de 1 a 10. ¿Cómo valorabas? De negativo es un 1, de muy, muy negativo un 1, a 10 muy positivo o muy útil o muy para explicar la crisis. ¿Vale? Entonces, este es el rango de, entonces, primera dimensión. Oye, ¿cómo consideráis que cada una de estas 21 imágenes ayudan a entender, aportan contenido informativo, ayudan a entender lo que está pasando? Bien, pues lo que nos dice es que entonces, en cada etapa se da el rango en el que se mueve las respuestas, el máximo, pues un 4 es el mínimo del valor informativo que tienen las imágenes de la muestra y un 8,9 es lo máximo que se ve que puede aportar cada una de las imágenes. Y veréis que ese rango varía en función de la dimensión. Bien, pues lo que nos dice es que en el rango de máximo mínimo que aportan las 21 imágenes, la información que me dan de casos totales me ayuda bastante poco para entender lo que está pasando. En cambio, la de casos diarios me ayuda mucho para entender lo que está pasando. Más. ¿Qué papel juegan estas 21 imágenes en el ánimo para afrontar el confinamiento? Es decir, saber que el confinamiento tiene un impacto sirve para salir de la epidemia. Pues la información que me dan utilizando datos acumulados no me dan ánimos para nada para evaluar y seguir luchando, tomar las medidas correspondientes para vivir el confinamiento. En cambio, me ayudan mucho los datos diarios. ¿Qué impacto pueden tener cada una de estas imágenes en el ánimo de personas que tienen familiares fallecidos? Pues de nuevo el rango se mueve entre 1 muy negativo y 7 muy positivo. Ni una ni otra son información, son imágenes que ayudan al recibir esa información, tantos fallecidos en total, tantos fallecidos hoy, no ayuda a los familiares que tienen gente fallecida.
De la misma manera que tampoco ayuda a gente que tiene gente hospitalizada. Aunque ahí, fijaos que en este caso, ninguna de las dos, o sea, las dos están en la zona muy baja, un 3 sobre 10, y ninguna de las dos aporta, se ven como cosa positiva para ayudar a las familiares. Están en zona baja también con respecto al ánimo de hospitalizados, pero de nuevo los datos diarios ayudan un poco más o hacen menos daño que los datos acumulados. Y como veis, los datos acumulados machacan en todas las dimensiones y aportan resultados negativos en todas las dimensiones. Lo mismo, poniéndose en la piel de los sanitarios, del personal sanitario, cómo influyen en su ánimo y en su labor recibir la información de datos acumulados totales o de datos diarios. Pues los datos acumulados hacen mucho daño, 3 sobre 10. Los datos diarios no son tan negativos, es un 6,5 sobre 10. ¿Cuál es la historia? La primera historia es que queda bastante claro, en general, al menos esas 870 personas, que se haga el ejercicio de otra manera más neutra, como se quiera, pero parece ser que de manera muy clara, en la población en general, los datos en valores absolutos no ayudan nada, no aportan información que ayude a digerir la crisis que se está teniendo. Hay gente que dice, sí, pero ayuda a tener miedo, por supuesto, y la prueba está aquí. Clarísimamente, da mucho miedo, genera desánimo, genera miedo y por lo tanto puede tener un impacto positivo por parte del miedo, pero seguro que lo genera. Y la de casos diarios sí que aporta muchas veces mucha más información, es valorada como útil y hace más o menos daño, pero menos que. Pero hay que tener ojo a la hora de valorar esta información, precisamente porque si miráis el gráfico de casos diarios, ¿en qué fase estamos? Estamos en la fase, entrando en la fase 4. No solo hemos pasado a la fase 3 de que está controlada, se está controlando la situación, son los casos estables, el pico, sino que ya hemos salido del pico y estamos bajando. Estamos en la zona 4, es decir, los datos, recordad, en la zona 3 los datos tienen una cierta divergencia con la realidad. En la fase 4 los datos confirman la realidad. Las situaciones que estamos mejorando, la cosa va muy bien con respecto al control de la epidemia, no con respecto a la tragedia, que cada vez es peor, en datos totales, de nuevo, pero en evolución de control de la epidemia, los datos nos dicen, la realidad es que estamos controlando la epidemia gracias al confinamiento y los datos y la imagen gráfica nos lo confirman. Pero esto es la fase 4. Hace 2 semanas estábamos aquí. Y hace 2 semanas cuando yo empecé a sacar estos gráficos. Hace 2 semanas los gráficos y los datos en términos absolutos te dejan ciego para saber lo que está pasando. Y tiene todo ese impacto negativo. Pero los datos en casos diarios también tienen ese problema, porque estamos en fase 2 y 3. Entonces, estamos saliendo de la fase 2, los datos son malos y la situación es mala. Pero si llevamos ya 10 días de confinamiento y los datos siguen siendo malos, el confinamiento no sirve para nada. ¿Esto va a llegar a 50.000 muertos y va a ser un horror y no puedo aguantarlo más? ¿O la situación está cambiando? Pues hace 2 semanas los datos en casos diarios tampoco ayudaban a comunicar la crisis. Y por tanto, si yo hubiera pasado esta encuesta hace 2 semanas, con la evolución de la valoración de los gráficos, seguro que la inmensa mayoría habría dicho son igual terroríficos o más que los casos absolutos. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que toda información de manera casi sistemática, al menos durante las 2-3 primeras semanas de la crisis en confinamiento, ha estado explicándose así, con los datos diarios, con no sé qué, y para intentar ayudar a que se diera un poco más, hablaban de la tendencia de la curva, y cogían la tendencia de la curva, este dato, o lo que se llama en forma logarítmica, fijaos que la tendencia de la curva está modificando un poco. Y decía, a ver, si yo, que algo sé de datos y algo sé de funciones matemáticas y algo sé de análisis de datos, yo soy incapaz de ver la tendencia de la curva que está cambiando, ¿cómo lo va a ver una señora de 85 años? ¿Cómo va a ver un sanitario que su misión no es saber de matemáticas ni de... Pues es imposible que lo vea. Bien, pues la pregunta es, oye,
que es una regla que yo aplico mucho en el trabajo en el grado, es, mira, si no hay soluciones, es perfecto porque no hay problema. Entonces, no perdamos el tiempo, esto es lo que hay y ya está. Tenemos un problema de comunicación, fase 1 y fase 3, y ya está. Hay que saberlo y hay que gestionarlo como se pueda, pero no hay problema. Pero el asunto que yo vi, o sea, tenía un pelín de desesperación, porque decir, yo creo que es evidente que sí que se puede salir de ese divorcio entre apariencia y realidad y que no está ni en los datos totales ni en los datos diarios. Y es ahí donde nace la génesis, esa tasa de multiplicación que he propuesto y que lo que luego me he dado cuenta de decir, partiendo como era y como soy un ignorante en epidemiología, pero que sí, algo sí que sabía en análisis de datos y gestión de datos, pues yo me monto un indicador y luego, afortunadamente, se ve que ese indicador, pues como tal, no sé, o sea, no he querido mirar los manuales de matemática de epidemiología precisamente para no entrar en estas cosas, como ya he dicho. Bien, pero yo, la fórmula, la idea de tasa de multiplicación en sí no está, más que la tasa de multiplicación de día a día, que es el incremento diario, pero sí que hay otras que tienen una dinámica parecida a la tasa de multiplicación, y es lo que he ido viendo después. Y es lógico que existan, pues porque es fundamental, porque es una cosa evidente que hay que explicar y saber lo que está pasando con la crisis, y hay que saberlo y se puede saber y eso no te explican los datos. ¿Vale? Entonces, esto empieza el 13 de marzo y voy a ir cerrando, voy a ir acotando para no alargarme. Perdonad. Esto empieza porque decido hacer, viendo los datos que aporta otro tuitero muy interesante, Norbert Elickes, empiezo a hacerme un ejercicio no de previsión, sino de extrapolación. No quería hacer cuántos positivos casos va a haber en Italia, sino cuántos casos creo que va a haber dentro de 4 días. Y lo hice porque, como Italia en ese momento iba 9 días por delante de nosotros, pues, a ver, viendo Italia nos puede dar pistas para saber, oye, estamos mal, pero oye, que sepáis que dentro de 9 días empezaremos a ir mejor porque Italia está yendo mejor. Y empezar a esos análisis de previsión de cada 4 días. Bien, entonces, lo que apunté ahí es, mira, esta es la fase inicial de hace, en rojo, en azul es el ritmo, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento de casos cada 4 días, pues eso, dentro de 15 días tendremos 60.000 casos. En cambio, si se va reduciendo la tasa al mismo tiempo que veo que se está reduciendo ahora, en vez de tener 60.000, llegaremos a 40.000. Y es lo que contaba también en ese. Mira, parece que el crecimiento de los casos es exponencial, constante. Porque pum, 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 es lo que parece que nos muestran los datos en casos absolutos. Pero no. Y entonces dices, mira, lo que se ve haciendo un análisis matemático simple es que los casos a finales de febrero se multiplicaban por 2,5 cada 3, entre 2,5 y 3 cada 4 días, pero ahora ya no se multiplican por 3 cada 4 días, se multiplican por 2. Y es una diferencia importantísima, porque eso es realmente cambiar tendencia. La tendencia de finales de febrero de multiplicarse por 2,53 es lo que corresponde a crecimiento sin medidas de distanciamiento social. Y si empieza a disminuir es porque algo está pasando. Y lo que está pasando es distanciamiento. ¿Vale? Bien. Entonces ya hacía mis previsiones sencillas. Entonces, claro, yo haciéndolo, llevaba unos cuantos días haciendo esos ejercicios y lo que mostrabas es que acertabas. ¿En qué acertabas? En que tú podías prever que cada vez iba bajando ese crecimiento cada 4 días. Y entonces yo lo que dije, oye, yo creo que esta historia no se está contando a la población o que no hay manera de que llegue con lo de aplanar la curva y creo que eso no llega a la población y lo único que ve es los datos que crecen sin parar. Y ese esfuerzo que están haciendo para contar que la curva se aplana, la gente no lo ve. En cambio, esta historia que yo digo, oye, a febrero se multiplicaban por 2,5, ahora se multiplican por 2, es que es la misma información que está en el gráfico, pero es que es directamente visible. Esta información la puede ver todo el mundo y la puede entender todo el mundo. Es, muchachos, el 21 de febrero los casos se multiplicaban cada 4 días se multiplicaban por 3,5. El 8 de marzo se multiplican por 2,5 y el 16 de marzo se está multiplicando por 1,8.
Y entonces digo, socorro, es decir, que esto es clarísimo. Es clarísimo que se está reduciendo la tasa de contagio, la tasa de multiplicación. Los casos crecen, pero cada vez crecen menos y esa historia que nos quieren contar está clarísima aquí. Bien, pues esa es... entonces, esa historia que está aquí y que cuando estás por debajo de 2, yo ya puedo empezar a contarte que estás en fase 3. Ya no estás en fase 2, que se dispara y crece porque no estás tomando medidas, estás empezando a entrar en fase 3, es decir, siguen creciendo, pero cada vez por menos de 2, es decir, cada vez menos por una cifra que es debajo de la cifra natural de crecimiento si no tomas medidas. Y por tanto, si está reduciéndose, eso es la prueba irrefutable de que el distanciamiento social está funcionando. Y está funcionando pues porque nos lavamos las manos y está funcionando, las semanas te lo van a decir, está funcionando porque está aplicado medidas muy estrictas de confinamiento. Y este gráfico te lo cuenta de manera clarísima. Y eso que tenemos aquí, estos son los mismos datos de China, de Wuhan, no mostrados en términos absolutos, no mostrados en casos diarios, sino su tasa de multiplicación cada 4 días. ¿Por cuánto se multiplican los casos totales cada 4 días? ¿Y qué es lo que tenemos? Hay un solapamiento perfecto entre lo que te cuenta la realidad y lo que te cuentan los datos. En fase 1, la situación es nefasta porque está multiplicándose a sus anchas el virus que luego te va a generar miles de casos y de fallecimientos. La situación es peligrosísima y la tasa de multiplicación te dice que es peligrosísima porque se están multiplicando los casos por 4 cada 4 días. Está completamente desbocado. Cuando entras en la fase 2, sigues estando fatal. Y es una fase de crecimiento, pero que empiezas a tomar medidas o precaución porque ves que los datos están disparándose, pero sigues estando fatal y el gráfico te lo dice, se multiplican los casos, ya lo ves con los ojos, pero la apariencia de los datos también te lo dice. Hay una apariencia que te dice, oye, es que están bajando, francés, ya, están bajando, pero ¿cuál es el problema? Que todos esos datos están por encima de 2. Sigue estando en la zona casi natural de contagio. Es decir, que se está desarrollando todavía muchísimo y, por tanto, si se multiplican por 2 cada 4 días, tú no puedes decir que la situación está bien. Está un poco menos fatal que hace 4 días, pero repito, que si tienes 4.000 casos hoy y estás en una tasa de 2,5, dentro de 4 días no tendrás 4.000, tendrás 10.000 casos. Y por tanto, la información que te está dando el gráfico te está diciendo es, la situación es muy seria, hay que tomar medidas o hay que seguir tomándolas. Mientras que en la fase 3, que los gráficos de casos totales y absolutos te desconcertaban absolutamente, aquí se alinean. Dices, la situación es mala, la situación es dura, pero fijaos, claramente estamos por debajo, y esto es China, pero es lo que he ido mostrando con los casos de España e Italia. Es la misma historia. Por fin estamos por debajo de 2, por fin estamos por debajo de 1,8. Y por lo tanto, la historia que cuenta la tasa de multiplicación es que, fijaos, está cayendo cada día regularmente y ya muy por debajo de 2 y cada vez se acerca más a 1. Y es esa fase final, y por lo tanto, la situación de fase 3 de contención es el confinamiento, el distanciamiento social está generando ya efectos porque se expande menos el virus y el indicador te confirma esos datos. Bien, pues ya no queda más que la fase 4 y por tanto vuelve a haber un alineamiento, no queda más que la fase 4. La fase 4 es ya estamos por fin controlando el virus, está dejando cada vez hay menos casos nuevos y por tanto hay menos fallecidos cada día. Eso lo vemos con los ojos, pero también lo vemos también con el gráfico. Eso lo vemos en los 4 casos, lo vemos, pero está también. Bien, pues esta es la historia de la tasa de multiplicación y que me lleva a la segunda ley que me invento y que comparto, que es evidente, pero que la refuerza el análisis de la comunicación de crisis de ahora. Es los datos, el áurea que tienen de objetividad, los datos son lo que son, los datos son lo que son, pero la ley es, los datos no son la realidad, los datos no son la realidad, son siempre proyecciones de la realidad. Y esa proyección de la realidad, los datos que te aporta la proyección,
tienen precisamente un poco de veneno porque al ser datos le damos una autoridad a decir es que es la realidad. Y por lo tanto nos cuesta hacer la separación entre lo que está pasando de verdad y la apariencia que nos dan los datos. Entonces, en ese momento los datos dejan de ser aliados para convertirse en enemigos de la comunicación de crisis, de la comunicación y la gestión de la pandemia. Ese elemento que se ha mostrado 1000 veces y lo siento porque es que es muy útil y entonces las proyecciones, entonces ahí la gente dice, no, esto es verdad, esto es verdad y esto es la realidad. Todo forma parte de la realidad, o sea, no solo el cono es la realidad y lo demás es apariencia. No, a ver, la proyección que tiene el cono no es una apariencia, es una proyección, pero esa proyección es real, forma parte de la realidad del cono. Y la proyección que da del cono como círculo no es una apariencia, no es un me están engañando, es una mentira, no es una mentira, es una realidad, pero es una realidad como proyección. Y todos los elementos forman parte de entender la realidad como está pasando y todos ayudan a entender. La proyección como cuadrado ayuda a entender el cono. La proyección como círculo ayuda a entender el cono. El tema es que muchas veces no vemos el cono y vemos las proyecciones. Entonces, no es que no valgan las proyecciones o que nos engañan. No, el problema es que nos ayudan a entender la realidad. Pero el problema, precisamente porque no vemos el cono. Si vemos el cono es muy fácil hablar, pero el problema es que no sabemos exactamente, porque es muy complejo, el perfil de lo que vemos si tenemos solo las proyecciones. Y uno que vi hace poco, pues podemos complicar todavía más las proyecciones y tener más proyecciones distintas, porque el objeto en sí, la realidad a la cual se refieren esas proyecciones es más complejo. Bien, pues creo que esas proyecciones es lo que nos cuentan los números. No mienten los números, los datos no mienten, pero no son la realidad, son proyecciones. Y hay proyecciones que nos ayudan a entender mejor la realidad y hay otras que no nos ayudan tanto. Pero no creo que se trate de descartarlas, se trata de aunarlas, tomar en cuenta las que hagan falta. Simplemente la historia que yo quería contar es, creo que hay una proyección muy clara de la realidad que nos está contando y que nos está haciendo muchísimo daño. En fase 3, porque nos está machacando y nos está haciendo dudar cuando estamos haciendo unas cosas increíbles, y en fase 1, para todos los países que han tenido la suerte de escarmentar en cabeza ajena y decir, vale la pena, y eso lo puedes ver con esas proyecciones. Y ahora sí que ya cierro, para dejar paso a la conversación. Cerrando es que quería, entonces, como estará el vídeo, lo podréis ver las conclusiones. Las proyecciones y la realidad, también yo he querido contarlo con mi diario. Yo creo que muchos hemos hecho todo nuestro diario del confinamiento, los que estamos en España, o también todos, porque todo el mundo está confinado, muchos hemos hecho diario. Mi diario yo lo he querido conectar con una rutina que hago muchas veces, que es que cuando yo tengo la suerte de tener un campus maravilloso, antiguos alumnos disfrutando, pues yo comparto el On the Way to My Office. Pues fotos, momentos, imágenes de la maravilla que es mi recorrido hacia mi despacho. Bien, pues como confinado teletrabajaba, como confinado seguía trabajando, tenía mi despacho, entonces mi despacho era casa, pues mi recorrido de mi despacho pues se reducía al balcón. Y decidí que iba a hacer mi On the Way to My Office todos los días y contar lo que veía en mi balcón. Y este es el día 11 del confinamiento. Y lo que quise contar es la historia de esta señora. Y cada día fui haciendo la foto de esta misma señora, señora Camelia. Y lo que nos da es, pues ahí está arriba, es un poquito el día 12, el día 13, es el día 13 del confinamiento, el día 14 del confinamiento. Si yo miro día a día, no veo nada. En sentido, no veo nada, no veo que cambie nada, no veo que mejore nada, no veo que esté pasando nada. Y si lo comparo con el día anterior, pues si hacéis el ejercicio es que tampoco se ve nada. De día a día tú comparas y no ves absolutamente nada. Pero si sigues haciendo ese ejercicio y comparas día a día, sigues sin ver nada, son los casos diarios, los casos totales, pero claro, si comparas no de día a día, sino con lo de hace 5 días, y pues si yo comparo la de abajo a la izquierda con la de arriba a la izquierda, oye, yo creo que sí que hay una diferencia, algo está pasando.
Y el segundo día, y de arriba, de abajo a la derecha, frente a la arriba a la derecha, oye, creo que sí que empieza a haber algo. Hasta que llega un momento en el que la evidencia explota, la apariencia refleja lo que está pasando y no te das cuenta, y es que hay un cambio porque ese cambio se estaba haciendo ya. Entonces, no es que haya avanzado en el día 23, no es que haya cambiado todo en el día 23, todo cambió en los días anteriores y estaba cambiando. Y siguió cambiando. Y la maravilla de eso, y entonces el problema de los datos, que a veces la realidad es tan evidente que impide ver lo que está pasando. Y lo evidente, los datos se hacen tan evidentes que te impiden ver lo que está pasando. Y hay que hacer ese ejercicio de tratarlos en esa comunicación. Bien, doy solo el flash y pasamos a las preguntas. ¿Qué pueden aportar los datos en la comunicación de crisis? Pues he querido hacer el ejercicio de 3 capítulos y os muestro lo voy a mostrar para que luego lo podáis parar luego en YouTube, para que lo podáis leer, no lo podemos leer ahora, veo 3 dimensiones. 1, dar fuerza y resiliencia, los datos en comunicación de crisis cuando utilizas indicadores como la tendencia, como la tasa de multiplicación, como el R0, pues que ayuda a dar fuerza y resiliencia a los sanitarios en esa fase 3 en la que parece que todo está fatal. Y por tanto ayuda a disminuir algo su presión psicológica. Y lo que he hecho es ir recogiendo las reacciones de algunos de vosotros que estáis aquí y mucha gente que ha vivido esta historia en Twitter, pues lo que me ha ido compartiendo. Gracias, Francesc. Cada mañana desde el hospital te leo. Hago la parada de rigor, es un placer leerte. Francesc, los sanitarios agradecemos el optimismo, sobre todo en estos días en el que sigue sin mostrarse la luz al final del túnel. Gracias por tus aportaciones. Y estos dos también son de enfermeros muy bonitos que escribían. ¿Vale? Y por lo tanto, lo que muestra es que las tasas de multiplicación ayudan a generar esos ánimos en los sanitarios que no consiguen transmitirlo las gráficas que hemos mostrado antes. También confirmar en comunicación de crisis, las tasas de multiplicación, los movimientos relativos, confirmar el impacto positivo de confinamiento, explicar que estamos en la fase 3 y, por tanto, que puede servir para reforzar el compromiso ciudadano. Entonces, de nuevo, ejemplos. Gracias, muy interesante y nos ayuda mucho a entender la situación, avances que se han realizado. Parece que el confinamiento está funcionando. Gracias, Francis, por estas gráficas. ¿Vale? Y más cosas. Muy interesante y bueno. Ya se levanta una con otro mood esta mañana. Vamos, gracias por compartir. 1, confirma el impacto del confinamiento, reforzando el compromiso ciudadano. 2, confirma y por tanto genera un apoyo psicológico, un apoyo, frena la desesperanza, compensa el daño psicológico que hacen las cifras en los datos en cifras absolutas. Gracias por arrojar luz entre tanta oscuridad. Muy útiles todos esos datos para levantar el ánimo. Gracias por aportar tranquilidad en este mundo de gráficas que solo provocan miedo. Más, gracias por dar un poco de luz dentro de esa pesadilla. Gracias por tus gráficas que me han levantado la moral más que mucha otra información estos días pasados. Y de nuevo, la historia que tenemos. Los gráficos en cifras totales es muy difícil que ayuden a transmitir ese ánimo, ese apoyar el esfuerzo del confinamiento y reforzar, explicar que vale la pena. Y finalmente, simplemente, y es muy importante, comunicación de crisis, ayudar a entender lo que está pasando. Mira, Francesc, yo con los gráficos en términos absolutos no los entiendo. Y con lo que me estás contando, lo estoy entendiendo. ¿Qué herramienta más potente la estadística para explicar las cosas, siempre que se haga bien? Muchas gracias por ello y por los esfuerzos. Magnífico trabajo. Yo también era de los que me había centrado en el crecimiento diario y tu visión a 4 días, siendo contraintuitiva, es muy buena para este halo de esperanza. Y fijaos aquí de la idea que los datos no son neutros, que transmiten que es una proyección. El storytelling es clave en la gestión de los datos y más cosas. ¿Vale? De nuevo, transmitir la información de comunicación de crisis con la tasa de multiplicación, indicadores similares, ayudan a explicar muy bien lo que está pasando. ¿Vale? Y cierro ya, por fin. ¿Qué concluyo yo? ¿Qué principios puedo identificar yo en
usar datos en comunicación de crisis, que creo que puede valer para todos los que trabajáis con datos o los necesitáis cuando salgamos de esta crisis espantosa, pero que los datos forman parte de la historia que tenéis que contar dentro de vuestra empresa, en una organización, y pueden ser buenos o malos, pero es decir, el afrontar los datos, yo veo estos principios. Siempre que podáis, visualizad los datos. No deis el número, ayudad a que se puedan visualizar. El número está integrado en una visualización, en un gráfico, en una estructura. 2, claridad, claridad, claridad. Y eso se consigue con el punto 3, sencillez. Y el punto 4 es muy importante cuando los problemas son complejos y cuando somos expertos en un ámbito del problema. Nosotros entendemos muy bien el problema, es un problema muy complejo, pero es un problema que afecta a otras personas. Hay que saber explicarlo. Fundamental, creo, la empatía, ponerse en la piel de los que te están leyendo y que no entienden la problemática del problema y que no entienden cómo manejar los datos y, por tanto, los 3 primeros principios aplícalos para aplicar. Y creo que eso requiere, como último punto, algo de humildad intelectual. Porque realmente asumir el rebajarse, el no querer explicar todas las cosas que sabes, el no querer explicar la profundidad del problema, sino simplificarlo con claridad, con visualización, con sencillez, para que llegue. El objetivo no es demostrar que es muy complejo el problema o que se sabe mucho el problema. El objetivo, cuando hay que comunicar, cuando es comunicación de crisis, es que llegue. Y yo creo que por eso requiere humildad. Y hasta aquí lo que os quería contar y a ver si Manuel nos deja, y mi tiempo que he consumido nos deja tiempo para abordar preguntas. Manuel, the floor is yours. Bueno, muchísimas gracias. No sé si oyes los aplausos, pero aquí llegan, es un estruendo, no sé. Muy bien, pues muchas gracias. Hay, como imagináis, muchas preguntas porque hemos estado más de 300 en la sesión y voy a intentar, en los pocos minutos que tenemos 15 minutos para preguntar y voy a intentar resumir las preguntas, por lo tanto, espero reflejar el sentido de las preguntas. Hay un grupo de personas que preguntan por la recolección de datos en distintos países y efectivamente la comparación que hacemos de unos países con otros, de los datos de unos países con otros, en España, de los datos de unas comunidades con otras, que tienen criterios distintos de recolección y además manifiestos o que cambian de criterios de recolección. Y también alguien pregunta que tienes realidades muy distintas en las que el problema se da. Realidades, por ejemplo, sistemas sanitarios muy distintos o medidas implementadas de confinamiento más riguroso o menos riguroso. Entonces, dentro de esa diversidad de situaciones, preguntan qué análisis se puede hacer, qué valor tienen los datos en ese. Bien, evidentemente es pregunta fundamental. Lo que pasa es que acumula muchas dimensiones, muchas variantes. Primera dimensión. El análisis comparativo es peligrosísimo y está abocado creo que genera más problemas que aciertos. Si queremos hacer una comparación directa de caso a caso, de país a país, compararme si lo estoy haciendo mejor o peor. Sí que me sirve y me ha servido a mí para entender que iba a pasar lo que nos ha pasado, saber que había triunfado en Corea y o sea, el tener referencias es importantísimo para saber cosas y para saber que si han funcionado allí, funcionan allí. Para hacer la comparación directa de que este país lo está haciendo muy bien o muy mal porque tal, creo que es un error y es una pérdida de tiempo. Entonces, el que quiera perder el tiempo así, que lo haga, pero precisamente es un error y por tanto pérdida de tiempo por todo lo que se ha apuntado. Pues porque la manera de contabilizar los casos es distinto, porque el contexto social es completamente distinto, porque la demografía de cada país es completamente distinta y, por tanto, hacer comparaciones pues sirve para situarse, pero sacar conclusiones para tu propio país de las comparaciones creo que es un gasto inútil de energía y de tiempo. Sin embargo, no es tan problemático el que haya criterios distintos y el que se apliquen criterios distintos en cada país, incluso, aunque parezca chocante, incluso que dentro de un país se apliquen criterios distintos, no es tan problemático si la pregunta que nos formulamos es ¿qué está pasando con la epidemia?
con mi epidemia en mi país, ¿qué está pasando? Estoy en fase 1, estoy en fase 2, estoy en fase 3, estoy en fase 4. El tener, y es una cosa que es mucho debate y que genera, hay un sustrato de fondo, es decir, ¿cómo se puede hablar de la evolución de la crisis si no tenemos ningún dato que sea fiable, sino porque comparando con tal país hacen tal cosa, con tal ciudad hacen tal cosa, y no se toma en cuenta todas las cosas o no se hace el test de esa manera y, por tanto, no vale para nada lo que estamos haciendo? Entonces, respuesta A, no vale para nada para saber cuántos casos totales tienes, pero no invalida el saber si estás en fase 1, en fase 2, en fase 3 o en fase 4, si mantienes una condición. Es, aunque apliques criterios distintos incluso dentro de tu país, por favor, no los cambies a mitad de partida. Si los empezamos a cambiar, ahí sí que es más problemático, porque tienes que reevaluar en cada caso en qué etapa realmente estás. Pero si en tu país cometes el mismo error o el mismo sesgo o la misma manera de evaluar los casos, los fallecimientos, los no sé qué, para saber en qué fase estás, es suficiente con que el criterio de contabilización se mantenga. Si luego lo que queremos saber es cuántos casos totales hemos tenido y cuántos fallecidos realmente has tenido, pues hay otras maneras de mirarlo y se puede medir y se va a medir. O sea, la preocupación de si se va a medir es seguro que vamos a conseguir medir cuántos casos totales hemos tenido y cuánta gente ha fallecido con coronavirus o provocado por coronavirus. Eso es saber. Pero el objetivo de esas medidas no es los casos totales, es la tendencia. Y eso se sabe. Ya, Manuel. Bien, muchas gracias. Bueno, hay otro grupo de preguntas que hacen referencia a lo que podríamos decir responsabilidad, culpables o podríamos decir calidad de la gestión. Y aunque en primer lugar hacen referencia, como es lógico, al gobierno, o sea, hasta qué punto los gobiernos, en concreto creo que se refieren al gobierno de España, aunque también hacen referencia, por ejemplo, al caso de México, algunas preguntas. ¿Hasta qué punto el gobierno está gestionando bien los datos, está gestionando los datos a corto plazo, con un sentido electoral o con una previsión marrullera? Hay preguntas de ese estilo. También hay preguntas sobre los medios. En concreto, ¿qué medio piensas tú que lo está haciendo mejor? No sé si hace referencia a cabeceras o a marcas, o hace referencia también a soportes, a tipos de medios, ¿no? Pero en fin, la pregunta está ahí. Y creo que la pregunta sobre la evaluación de los actores que están informando sobre la crisis es la que se plantea aquí. Bien, pues hay que fichar a alguien para el próximo Stop and Think para que nos cuente esto. Yo no voy a entrar. No voy a entrar a evaluar nada porque puedo dar mi opinión, pero como la podéis dar cada uno de los 210 que me estáis escuchando. O sea, tenéis los mismos datos que yo veo lo que está pasando con la gestión específica de los datos. Pero tenéis los mismos datos que yo, vosotros tenéis vuestra opinión de cómo está gestionando la información el gobierno, de cómo está gestionando la crisis del gobierno, sacad vuestras conclusiones, yo saco las mías, pero las saco como ciudadano que está hablando de la situación, pero no como datos. Sí que estrictamente, entonces, no con respecto a la gestión, tengo mi opinión y no la voy a compartir. Con respecto a la estricta gestión de los datos, creo que es muy mejorable. Entonces, de nuevo decir, evidentemente, que todos podemos aprender, todos bla, 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 pero ha sido muy mejorable. Hemos tenido lagunas muy importantes. Yo creo que no se podían tolerar. Yo creo, que haya precisamente, si ustedes, señores, me dicen que tienen un mando único y que van a centralizarlo todo y que van a tener un control de toda la situación, no entiendo que no sean capaces de tener un mando único en el sistema de contabilización de los datos diarios. Lo siento, yo, Francesc Pujol, como ciudadano, no entiendo que no sean capaces de hacer eso. No lo entiendo. Digo, ¿para qué necesitas un mando único si no puedes dar una información que se muestra tan relevante y no puedes exigir que se mantengan los criterios de evaluación, etcétera? Bien. Y creo que ha sido mejorable
en el sentido este de la empatía, de como expertos y que comunicaban los datos, ponerse por favor en el pellejo de la población que te estaban diciendo a gritos, no entendemos lo que nos estás diciendo, sobre todo que nos estás diciendo que la situación empieza a ir mejor, no entendemos lo que estás diciendo. Entonces, haber escuchado un poco más el clamor de la población, pero no por populismo, sino porque estás al servicio y creo que forma parte de la gestión de la crisis porque la población y la ciudadanía estamos jugando un papel activo fundamental para luchar contra la crisis. La crisis de la epidemia lo están jugando en primera línea los sanitarios, en una línea muy especial los trabajos esenciales, pero los 46 millones de habitantes de España estamos jugando poder activo en la crisis con unos sacrificios personales gigantescos. Entonces, tienes que cuidarnos a nosotros en el sentido que somos parte de los agentes a los que tienes que dar cuenta, a los que tienes que servir. Y creo que podría haber sido más empático en el cómo pensar mejor y antes y más rápido en los momentos más dolorosos el cómo comunicarlo. Y creo que ha habido, entonces, y yo no sé cuál es el contexto de problemática de administrativo, político, de expertos en manejarlo, pero creo que podría haber sido más empático. Sí. Manuel. Y bien, como te has centrado mucho en la gestión, podríamos decir, política, voy a abundar un poquito más porque hay varias preguntas sobre la desinformación, sobre las fake news. Entonces, la pregunta general es, primero, ¿cómo valoras tú la realidad de la presencia de desinformación, en general la información que recibimos los ciudadanos, primero? Y segundo, también algunas preguntas hacen referencia a qué plataformas, qué medios te parece que han sido más desinformadoras o menos desinformadoras. ¿Hasta qué punto esto ha sido una cuestión de fact-checking o de fact-selecting? Hay gente que ha seleccionado algunos datos y los ha presentado, o hay gente que efectivamente ha verificado los datos. ¿Cómo valoras tú la calidad de la información que tenemos los ciudadanos? Sí, entonces para que no se me pase otra vez, voy con la segunda respuesta y luego a la segunda tema y luego voy a la primera. Evidentemente el equipo del país, Kiko de Llanera a esa cabeza, pero también Daniel Grasso, están haciendo un trabajo formidable porque precisamente son expertazos en análisis de datos, en visualización de datos, y ellos han hecho unos esfuerzos ímprobos para intentar transmitir la información en todas esas proyecciones y dimensiones. Han apostado por una vía que creo que es más difícil que llegue, pero han hecho unos esfuerzos gigantescos para explicarla y luego ya han ido adoptando más indicadores de tendencia, más indicadores relativos, más que para hacerlo. He hecho un trabajo espectacular y muy informativo y muy de trabajarlo y de explicarlo y de bajar al terreno. El diario también, el diario.es ha hecho muchas cosas muy bonitas, muy buenas y también ellos empezaron muy pronto a utilizar temas de multiplicación cada 3 días de los casos y daba información basada en comunidades autónomas. Han hecho un trabajo muy bueno ahí. Y luego yo creo que está o sea, no en Twitter, sino que en Twitter hay gente de medios internacionales que publican su información, vuelcan su información en redes sociales y que puedes llegar a sus medios, o sea, y comunican y comparten esos gráficos, esos datos en Twitter. Entonces no hace falta, porque algunos están bloqueados. Entonces, total, que hay también otros informadores internacionales que transmiten esa información y ayudan a entenderla. Especialmente el de Financial Times hace un trabajazo espectacular. Entonces, lo de fake news, entonces, ¿qué es lo interesante de esta crisis? Es que lo interesante de esta crisis es que precisamente no hace falta que hagas fake news para meter lío, para meter follón, para meter ruido. Entonces, precisamente como tienes esa doble, triple dimensión de los datos y que genera proyecciones distintas, no hace falta inventarse nada para decir que la situación está fatal, está fatalísima o está mejorando. Según la proyección que utilices, puedes decir una cosa. Entonces, lo interesante, y creo que es el reto de esta crisis y esta comunicación de crisis, es que en esta crisis no hace falta inventar nada.
te puedes apoyar en los datos que quieras, porque todos los datos, entonces precisamente es la historia de decir, Milei, los datos no son la realidad, los datos son proyecciones. Entonces, puedes apoyarte en los datos que quieras para contar cosas, entonces, son falsas casi ninguna. Entonces, oye, Francesc, ¿cómo está esto del desarrollo de fake news? Bajísimo, bajísimo, porque en esta crisis no ha hecho falta hacer comunicación política, hacer crítica, hacer, o al contrario, hacer fanboy, decir esto es genial, esto lo estás haciendo maravilloso, esto es una gestión fantástica del gobierno, etcétera. No hace falta acudir a ningún tipo de datos falsos. Tienes una panoplia tan grande de datos reales que generan proyecciones distintas que esta crisis, entonces, precisamente porque, no, de nuevo, puedes jugar en el sentido neutro de la palabra con datos absolutos, datos diarios, datos de tendencia, pero datos de lo que no se está contando oficialmente, y eso no es mentira, es verdad absoluta. Oye, las muertes totales en España no se están contando. ¿Es mentira? En absoluto. Es evidente y todo el mundo lo sabe. Oye, que se está cambiando de criterio. Oye, que el test que se está haciendo en España no tiene nada que ver con el sistema de test que se está haciendo en Alemania. Y si lo hiciéramos en Alemania, hoy tendríamos 4 millones de infectados y lo sabríamos. Entonces, ¿es fake news? Ninguna. O sea, es lo apasionante para los que estamos en comunicación de crisis, y creo que es una lección interesante de esta crisis, que la motivación política, el diseño político, en esta crisis no ha hecho falta manejarla, orientarla, utilizando noticias falsas. Estupendo. Tengo dos resúmenes de preguntas más. La primera hace referencia a la política del distanciamiento social. O sea, el distanciamiento social ha funcionado según tus datos o no, teniendo en cuenta que los datos de países muy diversos que han aplicado medidas de distanciamiento social muy diversas. Por ejemplo, aquí mencionan Suecia, mencionan Alemania, mencionan Holanda, o se menciona también México en comparación con Estados Unidos, que a pesar de tener medidas de distanciamiento social menos rígidas, sin embargo, la evolución de sus datos es mejor. Entonces, ¿cómo explicas esto o qué tienes que decir sobre esto a la vista de los datos que tú tienes? No quiero decir casi nada, porque no quiero hacer de epidemiólogo. Entonces voy a decir lo básico en lo que me puedo nuevo apoyar con los gráficos. Y es, si tú estás en fase 1, en la que tienes muy pocos casos y están creciendo, tú puedes tomar muchas medidas distintas de distanciamiento social. El arsenal de medidas que puedes tomar para hacer control de esos casos y que esos casos no se disparen, no lleguen a fase 2 disparada, o que sea una fase 2 muy suave y una fase 3 muy suave, si tú estás en fase 1 y tomas medidas de distanciamiento social en esa fase 1, al iniciar esa fase 1, tienes la suerte de que puedes tomar muchas medidas distintas. Puedes tomar la medida coreana, puedes tomar la medida sueca, puedes tomar la medida israelí, puedes tomar la medida griega, puedes tomar la medida argentina y ya. Pero, o la de Singapur, o la de Japón, pero de repente Japón se empieza a complicar, etcétera, o qué va a pasar, etcétera. Puedes tomarlas todas. ¿Y qué es lo que muestra y que nos va a mostrar la gestión de esta crisis? Es que hay maneras distintas de aplicar ese distanciamiento social y que funcionan muchas, pero amigo, tienes que estar en fase 1. Y es una información súper importante para la gestión de los próximos brotes y rebrotes que vamos a tener en las próximas oleadas. Es, si tú tomas medidas serias al inicio, en la fase 1, cuando tienes pocos casos y no te ríes de esos pocos casos, sino que te dan miedo de esos pocos casos, puedes controlarlo con distanciamiento social sin producir colapso en la economía en el país, en la vida diaria de las personas. Puedes hacer distanciamiento real que para la epidemia sin unos costes gigantescos personales, sociales y económicos. Pero, no hay que hacer trampas, no hay que jugar al sistema societario. Si estamos en fase 2 y no hemos hecho nada en fase 1 y estamos en fase 2, allí no hay medida sueca que valga, no hay medida coreana que valga. Estamos en el infierno. Y es imposible parar eso con creatividad, con medidas. Vamos a tomar 10 días más para ver cómo hacemos un no sé qué y nos lavamos más las manos. No, o sea, estás en zona catastrófica y la única manera de abordar
y eso que digan, eso que lo completen y que lo digan los epidemiólogos. Pero es decir, si entras en fase 2, que no has hecho absolutamente nada, distanciamiento social, en fase 1 es que no hay muchas herramientas. O sea, ponte a hacer de... Entonces, precisamente, no quiero señalar, pero voy a señalar, ponte a hacer en fase 2, hacer el sueco como intentó hacer Boris Johnson, ya verás cómo te explotará de manera gigantesca. Ponte a hacerlo como Estados Unidos, ya verás cómo te explotará si en fase 2 sigues aplicando medidas de distanciamiento a la sueca, a la coreana. Pues esta es la historia. Es muy importante el saber si estás tomando esas medidas en fase 1 o en fase 2. Bien, por último, hay algunas preguntas que hacen referencia al desconfinamiento. Bueno, ¿y el ahora qué? Entonces, hay algunas preguntas que giran sobre, bueno, con los datos que tenemos, ¿se pueden tomar decisiones acertadas? Porque los datos, como se ha visto, son de procedencia muy diversa, etcétera. Y hay otras preguntas que van por el lado, bueno, ¿cómo nos ayuda tu enfoque, tu manera de mirar los datos y de recoger los datos para tomar decisiones de cara a las próximas brotes que previsiblemente habrá de este virus? Pues, joven, mira, esta pregunta no me la había planteado y creo que no me la habían planteado porque estamos entrando en escenarios nuevos. Voy por la segunda parte de la pregunta. Oye, ¿y cómo vamos a manejar esta información a partir de ahora? Para la fase 4, es la historia que estoy contando, la tasa de multiplicación cada vez es menos irrelevante porque, digo, los ojos, como están alineadas las dos cosas, los ojos ya te dicen que estamos mejorando porque están cayendo los datos. Entonces, pero sí que es verdad, oye, cuando esto se esté controlado, y ya lo he comentado, es decir, yo creo que controlado no significa que va a desaparecer. La tasa 1,0 de la tasa de multiplicación de francés es no hay más casos. Pues creo que nos podemos olvidar. Esa tasa no la vamos a conseguir en los próximos 2-3 años. Creo que en España no vamos a tener nunca 4 días seguidos sin 0 casos nuevos de contagios. Esta es mi impresión. No tengo idea de epidemiología, pero esa impresión es tan gigante y es tan contagioso lo que tenemos que entrará por dentro, se desarrollará por dentro o entrará por fuera. Y formará parte normal. Entonces creo que la obsesión no es que no haya contagios, sino que se puedan controlar. Y ese es el nuevo normal que vamos a vivir, es decir, distanciamiento social. Y por ello hoy escribí esta mañana, recordad que distanciamiento social no es confinamiento y que vamos a tener lógica de distanciamiento social en las próximas veces. Entonces, precisamente, el seguir haciendo creo que espero que perdemos un poco la lección, es que si estamos en zona controlada porque todos los días tenemos 50 casos nuevos, 20 casos, 30 casos, y lo vemos, que se mantiene esa cifra, es que estamos en fase 4 de control absoluto y se ha reducido. Pero si vamos 2 días que pasamos de 20 a 30 y de 30 a 40 y de 40 a 60, es decir, por favor, no te rías de que son solo 40 personas de 40 millones de habitantes, de 45 millones de habitantes. Es que estamos entrando en una dinámica de expansión y que esa dinámica de expansión te lo da de nuevo la tasa de multiplicación, te dice, oye, hemos pasado de una tasa de estar a 1,1,0, se ha vuelto a poner a 2, a 2,5, y decir, tenemos un problema serio, hay que tomar medidas ya. Entonces sí que creo que va a servir. Y en cuanto a la información que tenemos para gestionar la salida del confinamiento, efectivamente, yo creo que a partir de ahora es cuando sí que interviene, decir, la fase que no es tan importante para evaluar dónde estamos, no es tan importante saber los casos totales y quién está realmente contagiado. Pero en la fase de salir del confinamiento sí que es fundamental saber cuánta gente. Y entonces entra la fase que afortunadamente España ya ha dicho que lo va a hacer, de hacer los estudios masivos. Masivos no es que lo hagamos a 1 millón de personas, es que sea representativo en decenas de miles de personas para saber qué porcentaje de población está y que sí que se puede aplicar los test cuanto más rápido y mejor, más masivos, para estar todos identificados. Entonces, esa parte sí que hemos de dejarnos en la próxima etapa de los números oficiales y pasar a medidas realmente de serológicas de control exacto de quién está contagiado y quién está inmunizado. Bien, pues muchísimas gracias, Francesc, y gracias a todos por vuestra participación. Antes de despedir, quería recordaros que esta sesión se ha grabado y que se publicará y se os enviará al mail que habéis dado próximamente, en cuanto esté preparada. Y también quería recordaros que habrá otra sesión de Stop and Think Now, será el día 20 de abril,
que tratará sobre el futuro del retail en la pandemia el ponente es el profesor de ISEM, Jorge Mas, que es fundador de Crea Más, de Strategic Retail. Entonces, por favor, cuidaos mucho. Ahí tenéis las sesiones próximas. Cuidaos mucho. Recordad que la Universidad de Navarra sigue abierta, por supuesto, y que aquí estaremos en actividades diversas como esta a lo largo de los próximos días y próximas semanas. Muchas Manuel, gracias por la Manuel, participación. déjame hacer un Gracias, apunte. Francesc. Déjame hacer un Y apunte. un abrazo muy grande a todos. Cuidaos. Un apunte. Manuel, sí, Adelante, sí. entonces, si consideráis que alguna respuesta no ha sido abordada, alguna pregunta vuestra no ha sido abordada y que se aleja de las 4 que hemos cubierto y que es una cosa que no tiene nada que ver, yo seguiré estando disponible en Twitter y para esa pregunta y en la medida que pueda las respondo en Twitter y así intentamos seguir avanzando en entender un poco el papel que está jugando todo esto. Pero no me hagáis preguntas de epidemiólogo, no soy epidemiólogo, hacedme preguntas de cómo manejar los datos y qué pueden aportar. Muchísimas gracias a todos y que mucha salud y mucho cariño, mucha fuerza a todos y adelante. Gracias, Francesc. Gracias a todos. Adiós.